Ok, y vamos a compartir la pantalla. Excelente. La semana pasada estábamos aprendiendo un poquito sobre lo que son, bueno, lo último que vimos fue sobre los ensayos y cuán importantes son que nuestra forma de comunicar sea adecuada. Por nosotros incluso nos comunicamos bien, somos claros, concisos, hablamos, nos expresamos, podemos comunicar ideas. Entonces, no resultará difícil por nosotros lo escribimos y en este caso en manera de ensayo. Hablábamos también de que las fuentes son muy importantes al momento de hacer un ensayo, que podemos después de recopilar toda la información de fuentes confiables, podríamos nosotros hacer un diagrama que nos permita tener los puntos importantes y hacer que nuestro ensayo sea más conciso. También hablábamos sobre las ilustraciones que no son obligatorias, incluso actualmente las ilustraciones y los diagramas dentro del ensayo ya no se utilizan tanto como antiguamente, o sea, ya no es tan necesario. Bien, y precisamente el día de hoy vamos a empezar con la penúltima lección, que es la lección 5. Y es un tema muy interesante porque necesitamos entender esto, que es sobre pensar con claridad, para poder llegar, ahora sí, yo diría que es la parte más complicada tal vez de metodología del aprendizaje, porque ya nos adentramos más a la forma en la que nosotros pensamos, actuamos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Entonces, vamos a prestar mucha atención a lo que se menciona hoy para poder entenderlo de mañana, que mañana vamos a ver conocimiento inductivo y deductivo. Hay que tener mucho cuidado porque el pensamiento inductivo y deductivo son aprendizajes que tienden a ser complejos, porque uno va de lo particular a lo general y otro de lo general a lo particular. Pero para poder llegar a ese pensamiento inductivo y deductivo, vamos a primero a pensar o a entender por qué nosotros tenemos que pensar con claridad. ¿Pocas? Sí, eso afecta. ¿Escucho bien? Bien. Normalmente, las personas prefieren no pensar con claridad. ¿A qué hace referencia esto? Cuando nosotros adquirimos una idea, pensamiento, nosotros lo aceptamos como, bueno, está bien, ya lo dijo, no hay problema. Está bien, está en lo correcto, porque esa persona lo dijo y es completamente correcto a partir de que esa persona ya lo ha mencionado. Ese es el problema de no pensar con claridad. Incluso el libro de texto nos da un ejemplo donde menciona la Primera Guerra Mundial. Los individuos pensaban que los extranjeros eran sucios, ignorantes, incivilizados, y era más fácil tener ese pensamiento de que un extranjero es horrible, un pensamiento terrible hacia las personas fuera de nuestro país, que aceptar las culturas y comprenderlas. Un pensamiento claro involucra, en este ejemplo, tomar las culturas de alrededor o las culturas extranjeras como algo nuevo e importante para aprender. Una persona que no piensa con claridad tomaría a las personas, en el ejemplo que nos da el libro, foráneas, extranjeras, de otras culturas, como algo que no vale la pena pensar o tener o conocer o actuar. ¿Okay? Entonces, es más fácil aferrarse a ideas, conocimientos que ya existen o que se tienen en nuestra cultura, en nuestro alrededor, que nosotros mismos generar un pensamiento que nos ayude a llegar a una conclusión sobre una situación o circunstancia. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos que es no pensar con claridad, que es toda idea, pensamiento, más bien, toda frase que existe para nosotros, si no pensamos con claridad, es verdadero. Está bien, porque es más fácil decir que las cosas que dicen o sabemos están bien a generar una idea o pensar. Sin embargo, pensar con claridad involucra una palabra clave que me gustaría señalar aquí con mi punto láser, que es la adquisición.
Esta palabra adquisición nos da la pauta para el conocimiento claro, o el pensamiento claro. Bien. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos, adquirimos el saber. Esta adquisición nos permite ser menos ignorantes en ciertos temas. Por ejemplo, hay una frase que dice, todos somos ignorantes en algo. Creo que lo dijo Einstein. Y es cierto, no sabemos todas las cosas. Ejemplo, mi compañero que estudia una ingeniería y yo que estudio la licenciatura en educación, él es ignorante en temas como la práctica docente, como lo es el lograr planes ni programas, como el hacer un plan de clase, eso él lo ignora. Pero yo ignoro cómo resolver ecuaciones, cómo poder hacer una construcción, cómo hacer una medida exacta. Entonces todos ignoramos algo, pero eso no quiere decir que nos vamos a cerrar en decir, bueno, si lo él lo hace, está bien, sino que podemos adquirir conocimiento. No estoy diciendo que lo vamos a saber todo, sino que nunca vamos a dejar de aprender. ¿Y cómo viene esta adquisición? Y vamos a verlo por medio de un ejemplo. Oscar, una pregunta. ¿Tú te acuerdas de cuáles son los dos puntos o las dos cosas que un estudiante tiene que tener para tener éxito? Son dos cosas y de hecho estaba en la evaluación que mandé. ¿Cuáles son las dos cosas que un estudiante necesita para tener éxito? Una empieza con M y otra con C. ¿Me lo puedes seguir por el chat? Una empieza con M y la otra con C. Casi. Inténtelo una vez más. ¿Qué necesita un estudiante para tener éxito? Una de esas, que es la más importante que vimos en clase, nos permite generarnos preguntas e indagar. Y es lo que mató al gato. Curiosidad, exactamente. Lo que necesita un estudiante es motivación. Para tener éxito, motivación. Y tenemos otra, que es curiosidad. Muy bien, entonces vamos a quedarnos con la palabra curiosidad. Quería retomar este tema que vimos en clases pasadas, porque precisamente es la curiosidad la que nos permite preguntarnos, nos permite indagar, nos permite cuestionarnos y nos permite saber. Una persona con curiosidad se pregunta, indaga, se cuestiona, empieza a saber y, más importante, no se queda con lo que tiene, sino que busca más que lo que tiene. Y es lo que precisamente se trata esto del conocimiento o del pensamiento crítico. No quedarnos con lo que tenemos. Y la curiosidad está súper relacionada con el pensamiento crítico. Muy bien, vamos a continuar.
Aquellos que están preparados para dilucidar sus problemas más que para aceptar argumentos estereotipados y soluciones prestadas, consideran que la recompensa es enorme. Es decir, aquellas personas que sí tratan de adquirir conocimiento nuevo y no quedarse con lo que ya tienen, lo ven como una recompensa el poder tener más información y cosas importantes. Por ejemplo, se puede sostener una idea. Digamos, la idea en el mundo actual, no en el mundo actual, supongamos que el mundo piensa o el mundo cree que tomar 6 litros de agua está bien, ¿no? Y todos empieza con una idea. Llega una persona así, sin conocimiento, sobre medicina, y dice 6 litros de agua está bien tomarlo. Y lo pasa y otra persona lo escucha y dice, 6 litros de agua está bien tomarlo al día. Y esa persona lo escucha otra persona y dice, 6 litros de agua está bien tomarlo al día. Luego llega otra persona y dice, 6 litros. Y así empieza a pasar. ¿Y qué pasa? Esas personas, solo porque lo escucharon de otra persona, que incluso ni siquiera tenía un conocimiento en medicina, que sabía sobre estos temas, se lo creen y lo aceptan. Pero llega un punto en el que este mensaje llega a una persona y dice, no estoy seguro. 6 litros, como que me hace dudar. O 6 litros, en serio. Aunque no le haga dudar, simplemente dijeron 6 litros y él dijo, ¿de verdad? Bueno, vamos a averiguar por qué. Entonces empieza a buscar por qué 6 litros, empieza a preguntar tal vez a médicos, empieza a cuestionarse, empieza a aprender sobre un poquito del cuerpo humano y así descubre que 6 litros en un día es demasiado. ¿Qué hizo él? Su recompensa fue enorme porque tuvo nuevo conocimiento y pudo saber mejor cómo cuidar su cuerpo. Es en una situación de salud. Hay muchas situaciones similares. Incluso lo que yo les digo, no siempre tienen que tomarlo como, lo dijo la maestra, es cierto. Cuestiónense, busquen, lean en el libro también. Hay otras fuentes y herramientas que lo mencionan. Sí, es cierto, el libro, el examen nos lo va a decir lo que dice el libro. Sin embargo, ustedes por pensamiento crítico deben también buscar y adquirir su propio conocimiento. Lo que ha permitido al hombre planear caminos, transportes, hospitales, escuelas, suministros de agua y alimentos suficientes para abastecer a millones de gente en los días y años por venir, ha sido la capacidad espléndida de desarrollar, de pensar. Y aquí vemos otro ejemplo. El que inventó la bombilla. Cuando leemos sobre la historia de la invención de la bombilla, leemos que no fue una vez que lo construyó y ya, sino que él tuvo muchas fallas, muchos errores. Si él no hubiera tenido esa parte del pensamiento crítico, de decir, bueno, falló en esto, ¿qué falló? Estoy analizando y ahora creo otra posible solución, fallé otra vez, voy a crear esta otra posible solución. De tantas veces que lo intentó, logró encontrar el resultado que él obtenía. Si se hubiera quedado con que no es posible eso porque no existe, no hay forma, entonces no hubiéramos tenido las herramientas que tenemos actualmente. Esas herramientas o las cosas que nosotros tenemos se crean por el pensamiento crítico, de generar nuevas ideas, de generar pensamientos, no quedarnos con frases, crear ideas. Somos todos capaces de formar una idea en nuestra cabeza y crearla. ¿Sí? Estos triunfos no son producto de patrones desordenados del pensamiento. Tales éxitos solo se pueden obtener mediante modelos lógicos y apropiados del pensamiento. No hay, por supuesto, bases racionales para preferir el pensamiento racional al no racional. Rodeados como estamos por la evidencia del valor utilitario del pensamiento racional, pensamos por lo general que es esta una justificación suficiente. Es decir, pensamos que como tiene sentido lo que me están diciendo, bueno, tiene sentido. Entonces, es una justificación que ya, listo, todo bien, tiene sentido, está bien. En lugar de utilizar esta clave del éxito que veíamos en la lección número 2 del libro de Metodología del Aprendizaje, que es la curiosidad. ¿Y por qué digo que la curiosidad sigue en pie aún en estas partes de la lección? Porque nos está haciendo preguntarnos si es verdad o no.
Nuestra curiosidad permite este pensamiento crítico. Si usted quiere pensar con claridad y eficiencia, ha de hacer grandes cambios. Es seguro que usted puede pensar claramente en un pequeño campo y fallar en otros. Como les dije, no todos somos expertos en todos los temas. Hay momentos en los que vamos a ser más fáciles en llegar a conclusiones en algunos campos que en otros. Todos tenemos áreas en las que dejamos de ser racionales. Ejemplo, hay, por ejemplo, el área de la salud. Yo no soy tan racional como lo soy en el área de las ciencias humanas, o en la área de las ciencias sociales. Porque mi pensamiento está más reflejado en el área de las ciencias sociales y es más sencillo para mí. Yo no podría tal vez generar un pensamiento racional en el aspecto de la medicina o de la ingeniería, porque yo desconozco muchos puntos y no lo entiendo tan fácilmente como entiendo otras cosas, así como tal vez Oscar puede entender mejor las matemáticas que las ciencias sociales, así como tal vez Nicole pueda entender mejor los aspectos históricos que tal vez en aspectos de la física o de la química. Cada uno de nosotros tenemos un campo en el que nos resulta más sencillo poder generar pensamientos críticos y racionales. El estudio de la lógica y de las reglas del pensamiento significa liberar una dura batalla contra las tendencias irracionales. Si usted siente la tentación de desistir, recuerde esto. Es absolutamente cierto que el pensamiento lógico, partiendo de premisas verdaderas, llevar a una conclusión verdadera. Es decir, aquí vamos a aprender. Cuando una premisa es verdadera, la conclusión es verdadera. Siempre la conclusión va a ser verdadera cuando nuestras premisas son verdaderas. Porque la verdad nos lleva a la verdad. ¿Cuál es la diferencia si nuestras premisas no son verdaderas? O vienen o se generan de un pensamiento irracional. La conclusión, dos opciones. Puede llegar a ser no verdadera o si llega a ser verdadera, es verdadera por accidente. Es decir, no tiene un sustento. Podemos llegar a la verdad, pero no tiene un sustento específico. Y esto se ejemplifica, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Si me da un ejercicio y yo no tengo ni idea de cómo hacer ese ejercicio, pero escribo una respuesta X y esa respuesta estaba correcta y nos preguntan cómo lo hiciste y no sabemos qué decir porque fue por accidente, fue de chichazo que yo llegué a la respuesta correcta. Sin embargo, si yo tengo las operaciones, yo tengo los datos, yo sé cómo sacarlo, cómo acomodarlo, y de todos modos me va a llevar a la respuesta, entonces yo estoy partiendo de premisas verdaderas para llegar a la verdad. ¿Hasta aquí alguna duda, Oscar, Nicole, sobre lo que estamos viendo? ¿O todo claro? Todo bien. Excelente. Y vamos a ver sobre los principios básicos del pensamiento claro. Vamos a ver qué nos dice el libro. Nadie sabe lo que verdaderamente ocurre en nuestras cabezas cuando pensamos. Su capacidad de pensar está, pues, estrechamente relacionada con su capacidad de usar los instrumentos inventados por el hombre, palabras, símbolos matemáticos, científicos, musicales, etc. No espere, por lo tanto, reglas de oro para el pensamiento claro en lo que todo mundo pudiese echar mano, no importa con qué deficiencias en áreas distintas como el lenguaje. Y para esto vamos a hacer un ejercicio. Permítanme. Vamos a leer la instrucción. Dice, piense en algo durante 1 minuto. Tengan preparado cualquier cosa, lo que quieran pensar, hasta lo más vago, cualquier cosa que quieran pensar. Muy bien. Y voy a poner mi temporizador.
para 1 minuto. Bueno, vamos a tener 1 minuto. Lo que ustedes quieran. Pantalla. Y 1 minuto tenemos para pensar lo que queramos. Pero solo en una cosa. Excelente. Ahora en el chat vamos a escribir en qué pensaron. Por ejemplo, yo pensé en una playera. ¿Qué pensaron ustedes? ¿En qué pensaron ustedes? Objeto, persona, ecuación, lo que quieran. Lo que hayan pensado en este minuto. Oscar y Nicole, ¿qué pensaron? ¿Qué se les vino a la mente durante este minuto? Nada. Ok, en una pregunta, en un vestido. Muy bien, es correcto también empezar en una pregunta, es parte de. Y ahora vamos a tomar en cuenta todo lo que nosotros estamos diciendo. Cuando Nicole pensó en un vestido, ¿qué se te vino a la mente? Yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo pensé en una playera, pues la palabra playera apareció en mi mente. Se escuchó la palabra playera. Aparte, en mi mente llegó una imagen de una playera. Aparte, en mi mente apareció la imagen de en algún momento en donde vi esa playera que pensé o donde la compré. En el caso de una pregunta, como dice Oscar, piensa en los elementos que llegaron a esa pregunta. Cuando se refería a la pregunta, ¿dónde lo escuchó o por qué lo escuchó? ¿O dónde la iba a aplicar? ¿O por qué surgió esa pregunta? En este ejercicio que nosotros vemos sobre este minuto de pensar, podemos ver que por una simple cosa como lo es una playera, un vestido, una pregunta, hay varios elementos que se conjuntan en ese pensamiento. No solo involucra la palabra playera, involucra la forma de la playera, la imagen de la playera. A mí me involucró incluso dónde la compré, dónde la tengo guardada, dónde la he visto. En el caso del vestido, tal vez Nicole ya sabía qué vestido estaba pensando, ya sabía cuál quería, tal vez imaginó si es de ella usándolo, si no es de ella, dónde lo vio. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos en cuenta esta parte del pensamiento y cómo pensar. ¿Ok? Muchos elementos están involucrados en el pensar, en cómo pensamos y pensamos. ¿Quedó clara esta parte? ¿Se entendió o no se entendió? Me pueden escribir en el chat.
Si nosotros, mientras me contestan, si nosotros hubiéramos pensado tal vez en un número, digamos en el número 1, vemos la imagen del número 1, vemos dónde lo utilizamos, tal vez hubiéramos pensado en el 1, una ecuación que lleve 1, un lugar que sea 1, un objeto porque es 1. Entonces, muchas cosas se involucran. Bien, al parecer quedó claro, entonces vamos a continuar. ¡Ay, no se mueve! Ahora vamos a ver sobre los conceptos, categorías y las definiciones. Bien. Estamos ahorita viendo que nuestro pensamiento, incluso en pensar una sola cosa, pues genera o abarca varios elementos ya existentes. Pero dentro de ese pensamiento también está la parte del concepto o del saber. Todo lo que nosotros pensamos o creemos tiene un concepto, un nombre, pues si le queremos decir de una manera. Entonces, el vestido, la playera, es un concepto de algo que ya existe, de algo que ya tenemos generado. Cuando decimos vestido, no necesitamos decir, es una prenda que utilizan mayormente en su mayoría las mujeres, que se pone de arriba para abajo, que sirve para vestir, pues, tanto la parte superior como inferior del cuerpo, que es para época, no sirve mucho cuando hay mucho calor o para eventos. No necesitamos hacer eso porque el concepto de un vestido ya lo sabemos, ya conocemos, ya sabemos que ya sabemos que es el concepto del vestido. Y aunque no necesitemos definirlo, nosotros conocemos qué es este concepto. Cuando vamos conociendo, generamos pensamientos o aprendemos cosas nuevas, nosotros pensamos con rapidez y claridad. No tenemos que describirnos las cosas porque ya las sabemos. Es lo que decíamos con el vestido. No tenemos que describirlo, ya lo sabemos. A un contrario, cuando estamos conociendo cosas nuevas, tal vez necesitemos más información sobre las cosas nuevas. Por ejemplo, supongamos que yo no conozco el concepto de una pluma. No sé que la pluma tiene punta, no sé que la pluma pinta, no sé cuál es el objetivo de la pluma. Entonces, yo primero conozco la pluma por medio de mis sentidos, busco tal vez una definición que me ayude a conocer más sobre la pluma y posteriormente cuando yo en mi mente genere un pensamiento sobre la pluma, ya no voy a necesitar tal vez tenerla enfrente de mí, buscar en Google pluma, o buscar en un diccionario la palabra pluma, porque yo ya conozco el concepto y ya se va generando. Pero hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Uno ya lo mencioné. Un hombre forma un concepto para ayudarse a pensar con rapidez y claridad. No tiene que describirse a sí mismo cada objeto. Le basta con pensar en ese objeto. Segundo, formamos conceptos para comunicarnos y que el éxito de nuestra comunicación depende de la exactitud con que recuerden nuestros conceptos. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se va a acabar el tiempo y vamos a volver a entrar. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda? ¿O todo bien? Perfecto, vamos a salir y volver a entrar en ese caso, ¿va?